Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra ya en este tiempo de Cuaresma, un tiempo que inicia el tiempo fuerte, ¿no? Cuaresma preparando a la Semana Mayor, la Semana Santa, la Pascua y principalmente este tiempo es muy importante para los cristianos, ¿no? Por la Iglesia Católica, porque representa un tiempo de penitencia, ¿no? Una época penitencial, donde se incluye principalmente la oración, el ayuno y la limosna, ¿no? Entre otras cosas, como también la práctica de las obras de caridad, ¿no? Bueno, mm, vamos entonces a dar inicio a este día, el primero de Cuaresma, que es el miércoles de ceniza. Compartimos entonces nuestra pantalla y tenemos ya, ¿no? Hemos terminado la primera parte del tiempo ordinario. eh, Iniciamos el tiempo de Cuaresma con el miércoles de ceniza. Aquí hay una introducción muy corta, ¿no? Un párrafo explicativo de lo que constituye la ceniza. La ceniza es un signo externo de la práctica penitencial, pero hay que recalcar, como lo veremos en las lecturas, que mm, la penitencia es importante cuando hay una eh, conversión interna, cuando hay una penitencia interna, ¿no? La práctica penitencial en el interior, desde el corazón, puede reflejar prácticas externas, ¿no? Como mencionamos, la oración, el ayuno y las limosnas. Y veremos aquí, pues, obviamente ejemplos de lo contrario, para aprender, ¿no? La importancia de esta época penitencial, donde hay que hacerlo desde el corazón, desde el interior. Bueno, vamos entonces a la primera lectura de este día especial, miércoles de ceniza. Tenemos la lectura de la profecía de Joel en el capítulo 2, versículos del 12 al 18. Entonces nos dice el profeta Joel: ahora, oráculo del Señor, conviértanse a mí de todo corazón, con ayunos, llantos y lamentos, rasguen sus corazones, no sus vestidos, y conviértanse al Señor su Dios, un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del castigo. Bueno, este primer párrafo eh, tenemos al Señor llamando a la conversión. Conviértanse, vuélvanse a mí de todo corazón. Y obviamente en la práctica judaica, especialmente lo que se conoce como la expiación, o que es precisamente la penitencia, ellos lo hacen en forma externa, ¿no? Sin embargo, el Señor nos dice aquí que lo hagamos desde el corazón, internamente. Entonces, por ejemplo, un judío se rasgaba las vestiduras, se echaba ceniza en la cabeza y se sentaba, ¿no? En el suelo, como muestra de, de arrepentimiento, de penitencia, ¿no?
llanto por lo que está pasando. También puede ser como muestra de arrepentimiento. Pero el arrepentimiento, no, según nos lo dice aquí el Señor, desde el Antiguo Testamento, en palabras del profeta Joel, tiene que ser interior. Entonces es un cambio. Conviértase al Señor, porque Él es compasivo y misericordioso. Muy bien. Continuamos. ¿Quién sabe si cambiará y se arrepentirá dejando tras sí la bendición, ofrenda y libación para el Señor su Dios? Toquen la trompeta en Sión, proclamen un ayuno santo, convoquen a la asamblea, reúnan a la gente, santifiquen a la comunidad, llamen a los ancianos, congreguen a los muchachos y a los niños de pecho. Bueno, aquí habría que hacer una pausita, porque aquí nos está diciendo que este es de tal importancia que hay que reunirse todos, ¿no? La participación de todos y con todos los instrumentos, ¿no? Se toquen la trompeta en Sion para llamar a la gente, ¿no? Y proclamen un ayuno santo. El ayuno es precisamente una parte importante de la penitencia, ¿no? Demostrar arrepentimiento, ¿no? Por lo que se está pasando. Otra parte importante del texto dice, llamen a los ancianos, congreguen a los niños, ¿no? Aquí el término es niños, en una versión, digamos que similar, incluso a los niños de pecho, ¿sí, no? Incluso a los niños de pecho. Los niños que están siendo amamantados, inclusive a ellos. Hay que convocarlos y todos tienen que reunirse. Bueno, esto un poquito lo destaco para tal vez hacer un poquito de parangón, ¿no? Con la participación de toda la comunidad, todos, no porque son niños, son menos, son los niños de pecho aquí, está diciendo el Señor. Salga el esposo de la alcoba y la esposa del tálamo. Son partes de la casa, ¿no? De los judíos. Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, servidores del Señor, y digan, ten compasión de tu pueblo, Señor, no entregues tu heredad al oprobio ni a las burlas de los pueblos. Muy bien. Entonces, se desocupan todos los lugares, ¿no? Las casas, y se llena prácticamente el templo o alrededor del templo. Los sacerdotes, aquí tenemos una parte importante, eh, dice, entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes. El templo tenía una parte inicial hacia el oriente. Antes de la nave del templo, había un atrio, ¿no? Que era la parte delantera, antes del altar de los holocaustos, ¿no? Que iniciaba en la entrada del templo. Y ahí entonces dice, lloren los sacerdotes, servidores del Señor, ¿no? Y clamen, ten compasión de tu pueblo. O sea, vemos el sentimiento o el sentido profundo de arrepentimiento, porque está llamando el Señor a la conversión, al arrepentimiento, al cambio de vida. Bueno, y continúan, los sacerdotes están haciendo esta oración, ¿no? Eh, digamos, en nombre de todo el pueblo. Entonces, repitamos esta parte. Se ve que va a haber algo muy grave, ¿no? Entonces, los habitantes tienen que reunirse, a clamar al Señor eh, y hacer saber que están arrepentidos, ¿no? Porque les va a llegar algo
por el pecado cometido, ¿no? Ellos tienen culpa y aquí están pidiendo compasión. Ten compasión de tu pueblo, Señor. No entregues tu heredad al oprobio ni a las burlas de los pueblos. ¿Por qué van a decir las gentes, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está su Dios? Entonces se encendió el celo de Dios por su tierra y perdonó a su pueblo. Entonces, dada esta, eh, mm, digamos, sentida compunción del corazón, ¿no?, del pueblo y de los sacerdotes que pidieron compasión, el Señor dice, perdonó a su pueblo. Entonces, les previno de alguna invasión de los pueblos, por ejemplo, ¿no?, o de alguna calamidad. En realidad aquí parece que es leyendo los, las secciones anteriores a esta parte, es que se avecina una plaga, ¿no?, de langostas, muy probablemente, y acababan con todo. Muy bien. Vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 50, cuyo responso es: misericordia, Señor, hemos pecado. Este salmo es muy famoso y muy conocido, ¿no? Se lo conoce como el miserere, y precisamente porque la primera palabra es relacionada, ¿no? Eh, es un sinónimo: misericordia, Señor, hemos pecado. Entonces, este es el famoso salmo miserere, ¿no? El miserere es un término latín, de latín. Lo compuso el rey David, ¿no? En eso no hay duda. Todos los conocedores, exégetas, dan como autor al rey David, y precisamente fue después del pecado que cometió, ¿no? El adulterio con Bathsheba y el asesinato, ¿no?, de su esposo para librarse y tenerla a ella, de Urías elitita. Bueno, entonces nos dice el salmista, ¿no?, que en este caso es David: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Ese es un lirismo y una poesía muy sentida, ¿no? Se siente el dolor que tiene aquí el rey David al confesar su pecado, ¿no?, y al admitir su culpa. Bueno, esta es la primera parte. Y la segunda parte es complemento, ¿no?, lo que se debería tener después de pedir perdón, que es el arrepentimiento lleva al cambio, ¿no? Y aquí el rey David dice: oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Entonces, crea en el sentido de la creación divina, ¿no? Aquí el término que utiliza no es el término de crear en el sentido humano, ¿no? Por ejemplo, crear arte. Aquí es el que se utiliza en el Génesis, primer versículo, ¿no? El bara del hebreo. Es la creación desde Dios. Entonces está pidiendo un cambio, ¿no? Está pidiendo una renovación en el corazón, o sea, interior. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza.
que es lo que está haciendo aquí, ¿no? El rey David. Bueno, entonces tenemos como eje, ¿no? Central, el famoso, o sea, el eje en una época penitencial como es la Cuaresma, ¿no? El Salmo Miserere, compuesto por David. Pasamos a la segunda lectura. Tenemos la lectura, la segunda de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. La segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos del 20 al 21 es en realidad, ¿no? Y del capítulo 6, del 1 al 2. Así se leería esta nomenclatura. Bueno, nos dice entonces San Pablo, o les dice San Pablo a los Corintios. Hermanos, actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. Aquí una observación sobre el término. eh, Actuamos como embajadores, ¿no? Embajadores de Cristo, que ese es en realidad el término empleado, ¿no? En este caso. No es el apostoloi, sino embajadores. O sea, los que eh, hacen en lugar de alguien, ¿no? Por ejemplo, en el caso civil, el presidente, ¿no? Nombra embajadores. Entonces los embajadores representan al presidente en otros países. Aquí es el mismo término. Actuamos como embajadores de Cristo. Y es así como Dios mismo exhorta por medio de nosotros. O sea, al ser embajadores, tienen la autoridad de exhortar, de enseñar, ¿no? Y de amonestar, eh, porque Cristo, en este caso, lo hace a través de ellos. En nombre de Cristo, les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Bueno, aquí también hay necesidad, ¿no? De hacer un par de observaciones. Entonces, aquí San Pablo está actuando en nombre de Cristo y pide la reconciliación con Dios. O sea, ponerse a paz y salvo con Dios, convertirse a Dios, volver a Dios, como lo pide o lo pedía Dios en la primera lectura, ¿no? de Joel. Vuélvanse a mí. Entonces, vuelvan a Dios, reconcíliense. Y da la razón, ¿no? O sea, nos reconciliamos con Dios porque, y explica, al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Aquí quiere decir, la justicia de Dios en él es la justificación, ¿no? Porque llegamos justificados con Dios en él, no fuera de él, siempre y cuando seamos incorporados. De hecho, los cristianos a los que les está hablando son, ¿no? Ya son cristianos y hacen parte del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia católica, la iglesia universal. Entonces les pide que se reconcilien, obviamente porque somos pecadores. O sea, hay que aprovechar, ¿no? esa, eh, esa redención lograda por Jesucristo para podernos reconciliar con Dios. Y continúa San Pablo, y como cooperadores suyos, ¿cooperadores de quién? Cooperadores de Cristo, ¿no? Ser justicia de Dios en Cristo. Y como cooperadores suyos, los exhortamos a no echar en saco roto
la gracia de Dios. Bueno, este término cooperadores, ¿no? También podremos utilizar colaboradores. Los apóstoles, colaborar, cooperar, quiere decir coactuar, co-trabajar, del término griego sinergos, ¿no? O sinergois. Ahí viene la palabra sinergia, que es el trabajo conjunto. ¿Sí? Los apóstoles, en este caso, San Pablo, trabaja con Cristo, ¿no? Y porque es parte de la iglesia, de su cuerpo místico, un miembro, ¿no? Y por eso, como eh, colaborador que labora con, ¿no? Es la palabra etimológicamente quiere decir colaborar o cooperar, colaborar, los exhortamos a los habitantes cristianos de Corinto a no echar en saco roto la gracia de Dios. Pues dice, en tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Está citando al profeta Isaías. Pues miren, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Entonces aquí el propósito de San Pablo es llamarlos a la reconciliación. ¿No? Son cristianos, pecadores, caen, pero pueden reconciliarse, ¿no? Pero la reconciliación, digamos, con Dios, ¿no? Por los pecados cometidos, no es como dice o dijo el Papa en alguna ocasión, el Papa Francisco, que no es como en una lavadora que uno lava y luego vuelve a lavar y vuelve a lavar, ¿no? La verdadera conversión o la reconciliación es cambio, ¿sí? Cambio interno, interior, para en lo posible no volver a caer, ¿no? Cambiar de vida. Y por eso dice, no echar en saco roto la gracia de Dios, ¿no? Porque no tendría sentido cada vez pecar y seguir pecando y luego ir a la confesión, a la reconciliación. Entonces aquí viene muy a propósito, ¿no? La analogía que hace el Papa Francisco, es decir, no, la reconciliación no es una lavadora. Cada vez que se ensucia, pues a lavar, a lavar. No, hay, de hecho, que tener una compunción del corazón para un cambio, cambio de vida, cambio en el espíritu, cambio en el corazón. Muy bien. Y pasamos al Evangelio. Muy bien, en este miércoles de ceniza tenemos un Evangelio bastante importante, ¿no? Que va a eh, enfatizar lo que hemos leído en las tres lecturas anteriores. Tenemos entonces el Evangelio según San Mateo, capítulo sexto, versículos del 1 al 6 y del 16 al 18. Bueno, nos dice San Mateo, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Aquí habría que hacer una observación con el término practicar su justicia, ¿no? Aquí, en realidad, en otras versiones pueden encontrar aquí, cuiden de no practicar la limosna, ¿no? O dar limosna, que es prácticamente una práctica eh, con la cual, además de otras, se puede obtener la justicia de Dios, ¿no? O sea, el hecho de ser justos. Practicar la justicia es eso. Sin embargo, aquí, como veremos en las siguientes partes, se refiere a una de las prácticas de ser justos, ¿no? De practicar la justicia, que es la limosna. Entonces, podríamos decir aquí, con otras versiones, cuiden de no dar limosna delante de los hombres
para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando hagas limosna, pues aquí viene ya, ¿no? Particular. No mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para ser honrados por la gente. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Bueno, ese es muy claro, ¿no? La metáfora de la trompeta. O sea, anunciar, ¿no? Anunciar por todas partes donde alguien va a dar una limosna, ¿no? A un pobre, a una viuda, a un huérfano. Porque dice aquí, como hacen los hipócritas en las sinagogas, y aquí se está dirigiendo a los fariseos, ¿no? A quienes siempre ha tratado pues como hipócritas por su culto exterior, ¿no? O sea, aparente. Podríamos decir un término no muy bueno, como fachada nomás, ¿no? Pero no internamente. Y aquí lo contrario. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Entonces, esto es lo que valora, ¿no? Y aprecia a Dios, que no lo anunciemos, ¿no? Porque eso ya sería eh, querer vanagloriarse de una cosa, pues que es buena, pero que pierde el sentido, ¿no? Porque el sentido sería la vanagloria, el ser notado, ¿no? Entonces se perdería la práctica eh, de la justicia. Continúa. Cuando oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. Entonces, igual que con la limosna, ¿no? Cuando oren, recuerden que los judíos oraban 3 veces al día. Bueno, oran, ¿no? Todavía. Por la mañana a las 9, a mediodía y por la tarde a las 3. Y podían orar de pie, de rodillas, alzando las manos, pero aquí se refiere a los hipócritas, ¿no? Entonces, ¿cuál era la intención? Voy a hacerme notar que estoy orando, diríamos en términos internos podría decirse, ¿no? Entonces, esa intención no es válida, así sea la práctica, la oración, porque lo que busca esta persona hipócrita es que lo vean, que lo noten, ¿no? Que digan qué buen judío es, o buen cristiano en nuestro caso, ¿no? Que ora, pero es para que lo vean. Entonces, aquí se refiere a los judíos que oraban de pie, ¿no? Alzando las manos, o en las sinagogas, en las esquinas de las plazas, ¿no? Para que todos los vean y se admiren y los... mm, es una forma de recibir gloria, aplauso, ¿no? Van a gloriarse. Entonces se pierde la práctica de la justicia ahí, ¿no? Porque no es la que se busca, se está buscando otra cosa. En verdad les digo que ya ha recibido su recompensa, ¿no? El aplauso de la gente. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. O sea, aquí está la oración, ¿no? Ya vimos la limosna, las 3 prácticas penitenciales, ¿no? Estamos en la segunda. Entonces, ¿qué dice el Señor cuando vamos a orar? Dice, entra en tu cuarto, o sea, para que nadie te vea. Por eso, cierra la puerta y ora a tu Padre que mira en lo secreto y te lo recompensará. Entonces, esta es la oración que tiene sentido para Dios, ¿no? No es una oración para que los vean como los hipócritas, ¿no? Bueno, eh,
Aquí habría que hacer una observación en cuanto a que esta es una de las oraciones individuales, ¿no? Que se puede hacer, pero no tiene nada que ver con la oración cultual pública que se hace en el templo, que es el culto divino, ¿no? Culto divino es obviamente la liturgia, ¿no? Lo que hacemos en la Santa Misa, los católicos, es la oración pública. Aquí se está refiriendo a la oración privada, ¿no? No, eso no en ninguna manera justifica el hecho de decir, miren, esa es la forma de orar siempre, ¿no? No, nosotros también, la iglesia enseña que también hay la oración pública que se hace en el templo, ¿no? En la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía, en la Santa Misa. Bueno, cuando ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad les digo que ya han recibido su paga. Entonces, con el ayuno sucede eh, algo similar. Entonces, no hay que poner la cara triste, dice, como los hipócritas, para dar a entender que están ayunando, para que la gente los aplauda, ¿no? Los admiren que están ayunando. Y posiblemente no lo estén, ¿no? Porque es la apariencia. Y en verdad le digo, ya han recibido su paga. Nuevamente, esto perdería, ¿no?, el sentido de la práctica de la justicia, porque este ayuno sería inválido, porque lo que se busca es otra cosa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, lo noten no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido. Tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Perfúmate la cabeza, dice, ¿no? Úngete la cabeza también podría ser. Y lávate la cara. O sea, como si no pasara nada, ¿no? Porque ese ayuno lo va a notar Dios Padre, que mira lo escondido, que mira lo interior. Y entonces dice, te recompensará. Entonces, este es un texto muy importante que tenemos como centro de la práctica penitencial, ¿no? Lo que el Señor Jesús nos dice, cómo debemos eh, comportarnos con la limosna, ¿sí?, con la oración y con el ayuno. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.